Hola a todos, es un placer estar aquí en el 13º Congreso Internacional de las Artes, Revoluciones, Resurgimientos y Rescates en este año 2022. Me gustaría hablarles en esta ocasión de los imaginarios en el arte tecnológico para la construcción de un mundo múltiple y resiliente. Estas reflexiones me parecen muy importantes, sobre todo en este momento que estamos viviendo y que estamos atravesando como humanidad, en un contexto donde el deterioro ambiental está cobrando y pasando factura a, pues a todos nosotros de diferentes maneras. Entonces el arte queda tocado también por estas circunstancias que nos rodean y vamos a ver de qué manera en esta presentación los artistas han señalado hacia esas problemáticas que les generan desazón y que de alguna manera a través de esos señalamientos en sus obras artísticas están también, buscan contribuir a que se reflexione al respecto y, ¿por qué no?, que en algún momento se transforme la manera en cómo nos hemos conducido y cómo hemos llevado y se han tomado decisiones en relación a nuestra forma de ver el mundo, a nuestros conceptos y nuestro ambiente sobre todo. Entonces, me gustaría empezar con los antecedentes del arte tecnológico. El arte tecnológico en realidad es el artista haciendo uso de aquellos elementos científicos y tecnológicos de punta que están en la vanguardia en esa época en la cual se desarrollaron. El arte tecnológico se alimenta de la curiosidad natural, de la curiosidad que tiene el artista por desarrollar ideas creativas e innovadoras a partir de lo que la época le ofrece. Algunos autores apuntan que ya Leonardo da Vinci era ejemplo de artista que hacía uso de la tecnología y de la ciencia para producir. Más claramente podemos apreciar ejemplos de arte tecnológico en sus antecedentes en 1950, por ejemplo, con esta obra que les voy a mostrar aquí, titulada CISP, es de Nicolas Schoeffer, 1959. Y bueno, esta obra hace uso de la robótica, de los principios de la robótica. Es una pieza que interactúa con bailarines en tiempo real, que tiene movimiento, se ha recreado para volverse a exponer en años recientes. Y bueno, es considerada una de las obras precursoras de este gran campo del arte, que es el arte con el uso de tecnología. Ya en los años 60, más claramente tenemos científicos. ¿Por qué científicos? Pues bueno, eran los que tenían el acceso a los medios. Fueron los primeros que empezaron a producir con el uso de estas herramientas. Principalmente también con las computadoras. Empezaron estos artistas a ver sus posibilidades gráficas y a jugar en un principio con estas posibilidades gráficas. Algunos de estos artistas son Abraham Palatnik, Frank Malina, Nicolas Schoeffer, Charles Suri, entre muchos otros. Este es un aparato cinecromático 1954 de Abraham Palatnik, brasileño, ingeniero de origen judío, quien empieza a crear aparatos, cajas, una especie de cajas de luz, donde había ciertos mecanismos que movían una pantalla. Y esta obra es del 64, 1964 del siglo pasado. Y al moverse generaban también efectos, además de movimiento, efectos lumínicos, lo cual las convierte en las pinturas, las primeras pinturas con movimiento eh, de la historia del arte. Entonces podemos ver cómo lentamente cambian las gamas cromáticas, cambia la apariencia de la obra y en cada ocasión, cuando un observador se
planta enfrente de la obra, esta está cambiando, está en constante movimiento. Entonces tiene que ver con el arte cinético, pero también con el arte tecnológico. Lo vamos a pasar un poco más rápido para que puedan ustedes observar. Bueno, lamentablemente Abraham Paladnik muere en Brasil justo hace un año, a los 90 años, durante este periodo de pandemia. Se le hizo una retrospectiva en el Museo de Arte Contemporáneo en Brasil y bueno, es uno de estos artistas maravillosos, ¿no? Que también tomaron ideas de visitas a los hospitales psiquiátricos donde él se vio profundamente inspirado por los enfermos mentales y lo que hacían. Entonces, ese fue el principio, uno de los principios para él, para tomar una dirección divergente al sentido del arte como lo conocemos como se conocía hasta ese momento. Entonces, este es Abraham Palatnik. Eh, También tenemos a Charles Suri, él hizo las primeras animaciones también 3D, este es de 1972, él exploró mucho más la gráfica por computadora. Si vemos para la fecha este ejercicio de estas mariposas en tridimensión volando, era toda una hazaña tecnológica, tecnológicamente hablando. Pero bueno, ¿cuál es la contribución del arte tecnológico a un mundo múltiple y resiliente? Pensando en este mundo múltiple como un mundo diverso, donde caben muchas personas, muchas formas de pensar, muchas orientaciones, muchas preferencias, y donde cada vez se le está dando un lugar más importante a la mujer, donde la visibilización de la mujer ha estado en segundo término. Y bueno, este escenario finalmente también repercute en el arte, en la producción de los artistas. Y bueno, vamos a ver de qué manera algunos de nuestros artistas mexicanos han mostrado su preocupación sobre estos aspectos que están afectándonos y que de alguna manera están alterando la manera o la forma en cómo hemos estado viviendo hasta este momento. Sismológico es de 2011, es una obra de Santiago Izcuatl, arquitecto. eh, y bueno, Sismológico es una obra, es una esfera, una geodesa. Estos orificios que observamos en la fotografía son bocinas. Esta pieza estaba conectada a una computadora que mostraba los sismos que estaban ocurriendo en tiempo real en todo el planeta. Entonces la computadora los registraba desde muy leves hasta sismos más fuertes y en esa misma intensidad sonidos y señales sonoras y visibles eran emitidas por esta geodesa. Aquí finalmente Santiago Escuatl lo que hace, y tenía un proyecto todavía más grande, más ambicioso, vinculado a los sismos, que era colocar en las azoteas de las casas sensores sísmicos para de alguna manera captarlos. Desconozco si concluyó esa pieza, pero es, finalmente se trata en el caso de Iscuatl demostrar esta preocupación que siente sobre estos movimientos telúricos que cambian la dinámica de las personas y muchas veces la terminan también, porque terminan con la vida han terminado con la vida de cientos y miles de personas, específicamente en la Ciudad de México. Entonces, hacer una obra que aborda los sismos tiene mucho sentido cuando es un fenómeno que afecta vidas, familias, personas, ciudades completas. Entonces, también es motivo de reflexión en la época actual porque se considera que muchos de estos sismos obedecen también a los cambios que hay en el medio ambiente. Es decir, hay una relación
podría haber una relación entre el deterioro ambiental y la presentación de estos movimientos telúricos. Esta obra, que se llama Una grieta en el reloj de arena, un recuerdo continuo de COVID-19, es una obra de Rafael Lozano Hemer de 2020. Es una pieza donde las personas interactúan, participan y la construyen. Rafael Lozano Hemer, si bien es mexicano de nacimiento, ya no vive aquí. Él se fue a los 8 años a España, su madre española, su padre mexicano. Crece en un contexto muy interesante. Su familia, sus padres eran dueños de un centro nocturno de salsa, Los Infiernos se llamaba, o El Infierno se llamaba. Y bueno, en ese centro nocturno concurría pues buena parte de la vida de los personajes que formaban parte de la vida cultural de los 60, 70. Entonces, Rafael Lozano Hemer creció en esta atmósfera de luces, de farándula, pero también de experimentación a través de su abuelo, que era un químico ya retirado, o un químico, y se ponían a hacer experimentos en el taller de su casa, ¿no? En el sótano de su casa, en la Ciudad de México. Eh, de ahí, sin querer, el abuelo formó, y sus padres formaron un artista muy interesado en las cuestiones tecnológicas. En el caso de esta obra, Una grieta en el reloj de arena, es un memorial hacia las personas que fallecieron durante la pandemia de COVID-19. La forma de participación es a través de una página web de la obra y donde se pone la fecha de nacimiento del familiar o el amigo que falleció por COVID, la fecha de fallecimiento, también una dedicatoria que se le puede dar a este ser querido, el autor de quien está escribiendo la dedicatoria, un correo electrónico, se selecciona una imagen del rostro del familiar y el software de la pieza convierte en, como estamos viendo en la fotografía, a un lado, convierte en pequeños granos de arena la imagen hasta que se disuelve, lo cual es una metáfora de esta terrible pandemia por la cual hemos pasado todos a nivel global y que necesariamente ha tenido influencia, en este caso, de la obra de Rafael Lozano Hemer. Sin embargo, estaremos muy pendientes los investigadores en arte tecnológico para ver de este momento en adelante qué otras reflexiones surgen en torno al cuidado ambiental que está, al parecer, los científicos están investigando. Hay una estrecha relación entre el deterioro ambiental y la presentación de estos fenómenos en la salud. Entonces, en el lado derecho de la imagen ustedes pueden ver una fotografía de Manuel Felgueres, de este artista pionero del arte digital y arte tecnológico en México, que fallece justamente en 2020 por COVID. Y bueno, es una manera de hacerle un homenaje, un muy merecido homenaje al maestro Manuel Felgueres a través de esta pieza. La pieza fue exhibida en el Museo de Brooklyn, en Nueva York, y quien desee participar enviando una fotografía de un familiar o un amigo lo puede hacer, todavía está activa la pieza. Entonces, estamos hablando que van a ser miles y miles de fotografías que está mandando la gente y que a su vez están reproduciendo en el Museo de Brooklyn. Desde mi punto de vista como investigadora, eh, he estado asomándome hacia las emociones como un recurso para crear lazos entre el público y las obras artísticas con arte tecnológico. Tiene muchísimo que ver el arte y la emoción. Las emociones es bien sabido que llevan hacia la acción
Es decir, una emoción puede llevar a una persona a la reflexión y a la acción, a llevar a cabo o ejecutar una acción. Somos personas, los seres humanos somos entes que nos movemos a través de emociones y motivaciones y tal vez no sabemos la importancia o el grado de injerencia sobre nuestras acciones de las emociones, pero recientemente se está descubriendo cada vez más en torno a este tema y me pareció muy importante, me parece muy importante vincularlo. Em, es bien sabido que el arte o las experiencias estéticas producen felicidad. Una experiencia estética para el teórico del arte Juan Hacha es una puesta de sol, admirar el mar, las olas del mar, respirar el perfume de una flor. Esas serían experiencias estéticas para Juan Hacha. Sin embargo, las experiencias artísticas son diferentes, son producidas por alguien con una intención de que sea arte. Generalmente son reconocidos o reconocidas estas acciones como artísticas cuando también quien las produce tiene el estatus de artista, entre otras consideraciones que ahorita no vamos a abordar, pero que es importante mencionar. Entonces tenemos que hay diferentes tipos básicos de emociones: la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, la rabia, la sorpresa, el interés y el desprecio, según Ekman. Las emociones pueden ser positivas o negativas y no hay que perder de vista que todas ellas son muy importantes y que se han formado para el bienestar del ser humano. Incluso las emociones negativas, el cerebro las detona para producir bienestar, para mantenernos a salvo, pero sobre todo para mantenernos en un estado de bienestar. Una emoción negativa nos lleva a acciones no positivas en primera instancia, pero al final de esta cadena, eh, todo es para que estemos bien. Entonces, las emociones responden a un estímulo con un sentimiento fenomenológico asociado y diseñado para motivar a los organismos al bienestar. No hay de otra. La psicología cognitiva, por su parte, considera que los pensamientos producen emociones, las cuales a su vez crean comportamientos esenciales que generan a su vez una toma de conciencia. Los artistas electrónicos y los artistas tecnológicos lo que buscan es sensibilizar a públicos específicos sobre temas de interés social, cultural, políticos, etc. Entonces es muy importante estar de manera consciente sabiendo que un artista trabaja de manera premeditada muchas veces con emociones, busca emociones y busca comportamientos también. En este caso, Multiple Vortex Tornado de Iván Abreu, 2014, un artista cubano ya con muchos años en nuestro país, nacionalizado mexicano. Produce esta obra, son libros que al hojearlos generan un sonido que se emite por estas bocinas que vemos en la pared de un tornado. Entonces juegan con esta percepción y sensación en el usuario, en el público, de que se está en una situación pues de peligro, en una situación amenazante, y todo a través de un ambiente sonoro. Es una de las herramientas que se pueden utilizar en el arte tecnológico. Veamos un poco del video. Únicamente se da la vuelta a las hojas y con esta acción el sonido se activará, el sonido del tornado se activará. Muy bien. Aquí el cerebro completa. El cerebro al oír, al escuchar cristales rotos, se activa una sensación en el cerebro de peligro, de mantenerte a salvo y se siente que cierta energía, ¿no?
que la piel se eriza tan solo al escuchar un tornado. Muy bien. Hay diferentes formas de participación en el arte tecnológico o en el arte electrónico. El arte electrónico forma parte del arte tecnológico. Y el arte público, pues es una variante de este arte con el uso de tecnología. Entonces, tenemos que se pueden utilizar artefactos específicos como lentes de realidad virtual y otros dispositivos como tabletas, joysticks, teclados, micrófonos, aplicaciones celulares. La lista es infinita, bueno, no infinita, pero sí bastante grande de aquellos recursos tecnológicos que se pueden utilizar en las obras o que se han utilizado. Aquí pongo varios ejemplos. La realización de movimientos corporales. Se le puede pedir al público que realice gestos faciales o acciones determinadas para de esta manera crear un vínculo, un engagement, una forma de enlace entre la obra artística y la persona o el grupo de personas. Y de esa manera, al crear este engagement, es que es posible generar emociones, acciones, toma de conciencia. También se le puede pedir al público hablar de determinada forma, puede ser susurrando, puede ser gritando. Otra manera de interacción es clicando un teclado, como por ejemplo los desarrollos de arte en Internet o net art. También se le puede pedir que vista unas prendas especiales, ¿no? Que se ponga un casco con sensores. También interacción directa en redes, como esta obra del Memorial de COVID de Rafael Lozano Hemer, donde pide a través de las redes sociales la participación del público. Interacción con otra persona o con otro ser, como pueden ser plantas, animales, etc. Realización o creación de música, también eso hay obras que tienen esta forma de interacción. Finalmente, los autores Fajosseini y Myung-Yong mencionan que la experiencia de cambio psicológico lleva sentimientos y emociones, y es razonable considerar que el público puede hacer uso de movimientos corporales para evocar emociones. Muy bien. Tenemos que la respuesta emocional de un trabajo determinado depende de una variedad de contextos y formas de ver el trabajo artístico. Las historias individuales diversas, variedad de contextos, de esa variedad de contextos del público es que se puede ver de una manera u otra el trabajo artístico, de las historias individuales, contextos culturales, etcétera, etcétera. Aquí la pregunta ¿es posible que artistas y estudiantes de arte electrónico puedan establecer un plan previo para despertar un rango de emociones específicas con propósitos determinados en el público? La respuesta es muy probable, es que sí. Ya hay artistas como Claudia Robles, que trabaja con sensores de ondas cerebrales que, bueno, de alguna manera las leen y la traduce a un ambiente lumínico y sonoro. Obviamente este rango de emociones únicamente va de alteración o exaltación a paz y tranquilidad. Ahorita, en este momento, ella todavía no ha podido hacer que el público pueda detonar otras emociones que no sean esas, por la complejidad de poder explicar cómo detonar otras emociones en su obra. Tenemos también esta obra de Rafael Lozano Hemer que se llama Pulse Park, pertenece a la serie Arquitectura Relacional número 14. Y bueno, originalmente se exhibió en el Madison Square Park en Nueva York. La obra está compuesta por rayos de luz dispuestos alrededor del óvalo del parque y esta intensidad de cada spot de luz está regulado por un sensor que mide el pulso cardíaco de cada participante del público. El resultado es una visualización de signos vitales del cuerpo, el cual es uno de los datos biométricos más simbólicos del ser humano, ¿no? De nuestra integridad física. Y bueno, se presentó a gran escala en un sitio urbano. Es una obra de 2008 y finalmente Rafael Lozano Hemer le gusta mucho hacer obras para integrar a la comunidad, para que la gente conviva en un sitio específico. A él le parece que la arquitectura y las ciudades contemporáneas
Tienen entornos muy fríos, tienen paisajes, los paisajes urbanos son muy monótonos, son muchas veces ausentes de personas, incluso algunos de peatones, ya la gente ya no se ve caminando en las ciudades, ¿no? Tijuana es una de esas ciudades, no es común ver a la gente a pie. Entonces, a Rafael Lozano Hemer le gusta mucho esta integración de la comunidad eh, gracias a su obra. De esta manera, él considera que las personas se adueñan de los espacios públicos y a través de la creación de comunidad, bueno, cosas nuevas surgen, ¿no? Ese sentido del otro, de que estoy yo, pero también está el que está a un lado mío, nos hace ser más conscientes de que no vamos solos en este planeta, sino de que hay que tener un sentido de comunidad y nuestras acciones van a tener repercusiones en los demás. Yo creo que esa es una de los móviles que anima las obras de Rafael Lozano Hammer. En este caso, las personas ponen en estos tubos que vemos, los sujetan con ambas manos, hay una lectura del pulso cardíaco que a su vez se graba en la obra y después se reproduce de manera continua. Este principio lo ha ocupado Rafael Lozano Hemer no solamente en Pulse Park, sino en otras obras, ¿no? Donde experimenta con el pulso cardíaco, la memoria en la obra, etcétera, etcétera. Eh, Hemer es muy dado a las series, entonces esta es parte de una serie. Voy a brincar el video para que poder pasar a la siguiente obra. Ahora pasamos a un artista mexicano muy singular, su obra singular porque su obra es única, no tiene parecido a otras que nos haya tocado analizar, en este caso Plasmat Laúd, y bueno, de 2018, de Ariel Guzik. Ariel Guzik es un poeta con su obra, considero yo. Es un poeta porque crea instrumentos de una manera tradicional. Su tecnología no es digital, no es, utiliza mucho los sistemas análogos. Entonces, siempre en combinación con la naturaleza. En este caso voy a adelantar el video para que veamos el funcionamiento de la obra. Sus sistemas análogos son básicos. Aquí lo que hace es conectar el instrumento que él creó, este laúd enorme, a plantas. Las plantas, como ya sabemos, emiten señales, emiten energía y estas señales eh, Guzik las traduce a una señal audible, a una señal sonora, como lo estamos viendo ahorita en este laúd. Crea entornos sonoros a partir de las señales de las plantas, lo cual es muy interesante el principio científico en el que se basa. Es importante recalcar que no es el único artista que trabaja con bioseñales. Y bueno, ahí está un poco de Ariel Guzik. El instrumento es hermoso, él mismo lo realiza, se puede tardar muchos años, 5 o 6 años, no corre prisa, pero los resultados pues merecen la pena, ¿no? Un trabajo bastante respetable el de Ariel Guzik. Aquí tenemos Holoturian también, que es parte de estas investigaciones que sigue el artista relacionada a los instrumentos musicales de creación propia y las plantas. Aquí lo que vemos en medio es una planta. Vamos a ver un poco de este video, que ya estamos un poquito sobre tiempo, pero estamos muy a gusto platicando con ustedes. Espero que estén encontrando de interés esta presentación. Ahí vemos la planta en el centro. Muy bien. Esta otra obra se llama Nereida, 2011 también. Es un dispositivo que creó el artista lo sumergió en el mar de Cortés.
y su idea era que a través de las señales emitidas por este aparato eh, poder interactuar con cantos de ballenas. Entonces sumergió la pieza. No hubo en este caso un acercamiento con las ballenas, pero bueno, al principio es bastante interesante. Ahí vemos una. Y un poquito del sonido de la obra. Muy bien. Aquí vemos que recientemente es del dominio público la vida de los árboles. Hay bastante literatura en internet y que se puede adquirir por medio de estas plataformas en línea, que nos hablan acerca de esta forma de interactuar de las plantas, estos seres que creíamos que no hacían otra cosa realmente más que oxigenarnos el aire y bueno, evitar la erosión de los suelos. Resulta ser de que viven en comunidades donde colaboran entre ellas, entre árboles, entre plantas para su supervivencia. Entonces es muy interesante todo lo que está apareciendo a nivel científico en torno al mundo vegetal. Para Leslie García esto no fue ajeno y no fue indiferente a estos hechos del mundo vegetal. Y bueno, crea en 2011, de 2011 a 2014, Pulsum Plantae, em, donde a través de la detección de estas señales de las plantas, a través de estímulos lumínicos, con la voz humana, incluso con el tacto. Cada vez que tocamos una planta, esta emite una señal que Leslie García, a través de su obra, tradujo a una señal sonora. Entonces, lo que me gusta muchísimo de esta artista es que toda la tecnología de software que desarrolla para cada pieza la pone a disposición de quien desea utilizarla en Internet. Entonces, ella responde mucho a la generación de comunidades de creadores tecnológicos, porque bueno, fue ahí donde ella se formó y donde ella surgió. Entonces, yo creo que ella tiene ese compromiso de devolver de alguna manera pues al ambiente donde se está desarrollando del arte con el uso de tecnología, los descubrimientos que ella y su equipo hace, en este caso interespecífica, aunque ha colaborado con otros colectivos, de desarrollar el medio. Si los artistas tecnológicos ponen en open source o de acceso libre lo que desarrollan, entonces contribuyen al crecimiento del campo del arte con el uso de tecnología. Aquí la vemos en un performance también con Roberto Morales Manzanares, profesor ya jubilado de la Universidad de Guanajuato, artista también tecnológico y sonoro, que también cuya obra es merecedora de mucha atención. Vamos a tener un homenaje para él el día 1 y 2 de diciembre, están invitados en el auditorio del DCA en Guanajuato Capital. Bueno, esto es sobre la obra de Pulsum Plantae, me gustaría más que la vieran. Entonces tenemos que las plantas son sensibles a la luz, al sonido, al tacto. Ahí se ve el cambio que hace de estar emitiendo una señal, digamos, repetitiva sin ninguna variación, salta el software y el sonido con la luz, ¿no? Ahí, la respuesta a un estímulo sonoro. Y bueno, este fue parte del performance que hicieron con Roberto Morales en tiempo real. En fin, que es una obra muy interesante, que bien merece la pena verla con más detenimiento, apunto y señalo nada más que ahí está. Hablaba sobre Nereida, se nos fue por aquí. Y bueno, no es una obra única, es una serie de performances, podríamos decir,
basados en la meditación y en el arte sonoro. En este caso fue la sesión con Ariel Bussi, que en 2012 se suspendió durante la pandemia, pero ya retomaron las sesiones de meditación de este colectivo, Meditatio Sonus, donde está Gilberto Esparza, Arcángel Constantini, también la esposa de Gilberto Esparza, se me va ahorita el nombre de ustedes, disculpen, Marcela Armas. Entonces, ellos se reunían inicialmente en el bosque de Chapultepec, pero han llevado también estas sesiones de meditación colectiva y a Oaxaca y a al Museo de Oaxaca de Arte Contemporáneo, entre otras sedes. Entonces, es muy interesante esta preocupación que hay por parte de los artistas por mejorar de alguna manera y de manera colectiva, además, el ambiente, las personas, el espíritu, y esto lo hacen a través de la meditación y del arte sonoro, ¿no? Me parece una iniciativa también muy digna de ser mencionada. Plantas Nómadas 2014 es este robot que se alimenta del agua sucia o contaminada, la traslada a su interior y a su vez la convierte en energía a través de estas plantas y microorganismos que a su vez contribuyen a que el robot tenga energía para moverse. Entonces tenemos que refleja una preocupación por el medio ambiente de Gilberto Esparza, por el impacto ambiental, pero también por la creación de la divulgación hacia las personas que viven en torno a estas áreas contaminadas con la intención de sensibilizarlas y también de mostrarles que un proceso de bioremediación, es decir, de revertir los efectos negativos de la contaminación, puede ser posible. Entonces, cuando puso en marcha el robot de plantas nómadas en el río Lerma, aquí en Guanajuato, estuvo varias semanas hablando con las personas que vivían en las márgenes del río, que resulta ser que son personas eh, en una situación de pobreza en que se ven obligados a vivir ahí. Entonces da mucha esperanza para ellos, me comentó el artista en su momento en entrevista que para ellos era muy motivante y era increíble pensar eh, que podía una entidad tecnológica eh, otra vez volver potable esa agua que ellos veían tan contaminada, que les producía enfermedades, ¿no? Y un entorno tan poco favorable para vivir. Y sin embargo tenían que vivir ahí, tienen que vivir ahí. Entonces, este robot es muy lento, me comentaba el artista de que efectivamente puede purificar el agua, pero que no es práctico todavía, porque es muy lento. Entonces, a mí lo que me gusta muchísimo de estudiar el arte tecnológico es que muchas veces los artistas tecnológicos son pioneros y precursores de avances dentro de la ciencia y de la tecnología, lo cual me parece formidable porque es una simbiosis se crea una simbiosis entre lo que es el arte, la ciencia y la tecnología, y cómo a través de la colaboración entre estas tres áreas pueden surgir avances dentro de estos campos, ¿no? Entonces, bueno, plantas nómadas es un ejemplo. Y bueno, ya casi estamos por terminar. Autótrofos inorgánicos es otra obra de Gilberto Esparza, que está muy enfocado hacia el medio ambiente, hacia la vida parasitaria dentro de las ciudades y crear reflexiones en torno a estos sistemas de colaboración, como es este caso, Plantas Autofotosintéticas 2015, ganadora del Golden Nika en el Museo Arts de Electrónica de Linz, Austria,
ni más ni menos, es uno de los premios más importantes que hay en el campo del arte con el uso de tecnología. Y bueno, se lo llevó Gilberto Esparza con esta obra que replantea el manejo de aguas residuales, entendidas como desperdicio, con la finalidad de rescatar su potencial como fuente de energía y así establecer un sistema simbiótico de beneficio mutuo que permite la supervivencia de un nuevo ecosistema. Y finalmente Nanodrisas de Arcángel Costantini, que es una forma emergente de arte multimedia comprometido también con el medio ambiente y algo que podríamos denominar, que el artista denomina ecotecnología táctica. También es una serie de robots, 13 si mal no recuerdo, que el artista en este caso puso en marcha en los canales de Xochimilco. Igual buscan agua contaminada y donde la encuentran arrojan un agente decontaminante y también una señal audible y una señal que transmite hacia un auto que está en las cercanías, donde se registra qué contaminante encontró y otra serie de parámetros de medición del agua. Entonces, él diseñó por completo estas interesantes formas circulares y de disco. Y bueno, me parece una obra también muy inteligente de Arcángel Costantini, que muestra un interés en la bioremediación, es decir, en revertir los efectos negativos de la contaminación en nuestro medio ambiente. Y bueno, no me resta más que agradecerles su atención. Estas son mis redes sociales, mi correo electrónico y mi página de internet. Estamos en la mejor disposición de entablar un diálogo más allá de esta presentación para todos ustedes. Y bueno, como conclusión, finalmente podría decir que el arte tecnológico siempre ha mostrado una preocupación latente y muy genuina por aquellos problemas que nos atañen a nosotros como sociedad. No solamente en México, sino son problemas que trascienden nuestra cultura y nuestro medio y nuestro contexto y ya son preocupaciones a nivel global. Creo que si el arte tecnológico ha mostrado en las últimas décadas una preocupación tan importante por el medio ambiente, no es en vano. Estamos en esta situación actual de grave daño ecológico, una situación de grave daño al medio ambiente y estamos en un punto en que tenemos que actuar y las obras de arte tecnológico nos llevan a esas reflexiones, a esas preocupaciones y bueno, es una manera en cómo finalmente los artistas muestran su imaginario y bueno, para la construcción de un mundo diverso y resiliente como en el cual nos está tocando vivir. Muchísimas gracias y hasta luego.